Don Andrés, hoy se produjo, no vamos a decir una reconciliación entre la oposición y el oficialismo, pero las cosas se ordenaron. Se ha defenestrado ya hace unos minutos al congresista Llovera en una sesión alborotadísima en la que de manera muy oportuna apareció un elemento disociador, que es este congresista de la centralita, el congresista Benítez, ¿no? Y se armó un lío. Temimos que allí la cosa, digamos, quedara y que la sesión se suspendiera definitivamente, pero no pasó. Llovera ya ha sido desaforado y ahora más bien es la oposición la que busca ampliar la legislatura para poder dar las facultades, votar a favor del otorgamiento de facultades al legislativo, al ejecutivo, perdón. Mira, este nuevo choque entre ejecutivo y legislativo, ¿no? A diferencia de los choques anteriores que han habido, ¿no? Las negativas, la confianza al gabinete de René Cornejo, las negativas de confianza al gabinete Jara o la censura al gabinete Jara, a diferencia de esos choques entre ejecutivo y legislativo, en la cual el legislativo y la oposición querían enviar mensajes clarísimos al gobierno, ¿no? De que no se podía gobernar, digamos, sin respetar la Constitución, las leyes, sin mantener las formas. Este nuevo choque lo que revela es, de una u otra manera, la voluntad, la decisión de la oposición de asumir la conducción del Congreso del país, de la mesa directiva del Congreso del país. O sea, por eso la cuestión de Estado alrededor del desafuero del señor Llovera, evidentemente, ¿no? Esa decisión ¿es positiva o es negativa para el país? Sería la primera pregunta que yo plantearía. A mí me parece que el país aparece como un país al garete, un gobierno que no gobierna, ¿no? El ministro Pedro Cateriano, el jefe del gabinete, con buenas intenciones, han atrapado entre los fuegos de un oficialismo irreflexivo y de la respuesta de la oposición. Hay en general una sensación de ingobernabilidad, o para ser más precisos, de falta de gobernabilidad, que en medio de la desaceleración económica, en medio de la violencia que hemos visto en Tía María, en medio de la acumulación del Congazo, el Tía Mariazo, digamos, justifican plenamente que la oposición decida asumir la conducción del Congreso, de la mesa directiva del Congreso, y a través de esta decisión asumir también parte de la gobernabilidad del Perú, porque si tú tienes un gobierno que está al garete, que está en permanente crisis, un presidente del Consejo de Ministros que no puede gobernar adecuadamente, porque hay fuerzas dentro del oficialismo que le impiden hacerlo, entonces es absolutamente correcto que la oposición asuma la conducción de la mesa directiva y se proponga otorgar gobernabilidad en medio de la crisis general. ¿Por qué? Pero sobre todo, ¿por qué? Porque estamos empezando o desarrollando un cronograma electoral hacia el 2016. Que es Y eso es lo fundamental. fundamental. Eso es lo fundamental. Yo creo que eso es lo que está detrás de esta confrontación, de esta nueva confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? En ese contexto, Víctor Andrés, las nuevas cuentas de Nadine Heredia, algo realmente inverosímil. El presidente haya depositado su sueldo en una cuenta en el Citibank, y en fin, todos estos datos, la cuenta de la hermana en Suiza, la cuenta en París, en fin, a partir de todo eso, en efecto, pues el Poder Judicial, más bien una jueza de primera instancia, ha decidido darle la razón a la señora Heredia para que no se investiguen todas sus cuentas y todas las sospechas que hay sobre ella. Sin embargo, la Fiscalía está teniendo una actitud tenaz, está insistiendo en la investigación. ¿A ti te parece realmente que una pareja puede vivir sin gastar, con 3 hijos, y no tener que explicar nada siendo la pareja presidencial? Mira, yo diría que la actual pareja presidencial es
políticamente inimputable. Ya no le podemos exigir responsabilidad política a una pareja o a un modelo, a una forma de ver el gobierno que ha hecho que la política descienda a niveles nunca antes vistos, ¿no? Ahora, penalmente, administrativamente, constitucionalmente, creo que van a tener mucha responsabilidad hacia adelante. Lo que se viene para ellos es un calvario que ellos mismos han creado, han gestado con sus acciones, estos actos de frivolidad, pero además... Pero es por solo los... frivolidad. A mí me preocupa eso. O sea, Mira, yo no veo solamente frivolidad. Hay un tema de cuentas que no calzan. Claro, es evidente que hay temas penales probablemente, ¿no? Pero, digamos, de eso se van a encargar los fiscales, los jueces, ¿no? Lo importante es lo que nuestro no, sistema garantiza. Claro, de eso se van a encargar los fiscales, los jueces. Digamos, juzgo a la pareja presidencial hasta lo que yo sé, hasta los elementos de información que yo tengo en términos políticos. Y su aporte al sistema político ha sido terrible, devastador. Los primeros 2 años se dedicaron a dinamitar la institucionalidad, porque si tú solo quieres judicializar a tus rivales políticos, estás dinamitando la institucionalidad. Digamos, nunca, después de la caída después del fin del Fujimorato, el sistema político estuvo tan envilecido, tan bloqueado como estos señores desencadenaron con sus acciones, ¿no? La polarización que ha habido en el Perú solo es comparable con la polarización que hubo durante los 90 en los peores momentos del Fujimorato o durante el gobierno de Chávez, de Evo Morales, de Rafael Correa. Ese es el estilo de gobierno que hubo en los 2 o 3 primeros años de gobierno. En medio de ese contexto era evidente que tenían una estrategia de reelección conyugal. Y todo lo que hemos visto, ¿no? La DINI, ¿no? Los escándalos que empiezan a salir con Antalsis, el manejo de las cuentas o de las finanzas económicas personales, son las resacas de una pareja que se creyó que había llegado al poder y que iba a permanecer de manera indefinida. Esas son las resacas. La conducta de la SUNAT con respecto a la fiscalización de las obligaciones tributarias de la señora Nadine Heredia también es una resaca de todo lo que ha sucedido en esos 3 años, ¿no? Entonces, lo que se viene para ellos, en términos políticos, es devastador, porque, digamos, los políticos de este país, no, digamos, van a devolver el vuelto de alguna manera, porque el daño que se ha hecho es devastador, ¿eh? No es cualquier daño, o sea, mira, muchos funcionarios apristas deben ser investigados, procesados y probablemente están bien que estén en la cárcel. Pero el intento de inhabilitar la candidatura de García es uno de los peores casos que ha habido en los últimos años de democracia, ¿no? Y todo eso va a tener un efecto en el futuro de la pareja presidencial, ¿no? Y el factor Brasil, es decir, empresarios brasileños coludidos con esta consigna del Partido de los Trabajadores y el Foro de Sao Paulo, de usar los estados como fuentes de financiamiento ideológico. Ese factor, esa alianza que se convierte luego en corrupción, ¿no es cierto? Porque se saca el dinero de los estados, se da una parte para las empresas y la otra parte para los gobiernos o para los candidatos, y así hemos visto pasar años de años, y ahora también estamos viendo a esos gerentes caer. Claro. Ese elemento, ¿cómo lo ves? Mira, Brasil tiene intereses geopolíticos en América del Sur, ¿no? Ellos quieren ser el eje, el centro de un mercado continente, ¿no? Mercados continentes hay Estados Unidos, China, la India. Ellos sueñan con construir un mercado continente en América del Sur, ¿no? Y ser los ejes de una infraestructura sudamericana que una los dos, el Atlántico y el Pacífico. Bueno, en función de esos objetivos, las empresas brasileñas y el gobierno tienen políticas, entre comillas,
y vínculos con los estados que en el caso de los países bolivarianos ha prosperado, pero como por rieles, ¿no? Las obras que ha hecho las empresas brasileñas en Venezuela duplican, triplican cualquier inversión en el Perú en los últimos tiempos, y directamente con el gobierno chavista. Lo que pasa es que cuando quieren hacer eso en una sociedad abierta como la peruana, ¿no? El Perú es una sociedad abierta, es una democracia, es una economía de mercado, tiene problemas de corrupción, pero sigue siendo una sociedad abierta. Lo que pasa es que cuando quieren hacer eso en una sociedad abierta como el Perú, cualquier investigación allá tiene una amplitud que cuestiona a los propios jefes de Estado, a los gobiernos. Y ahora está comprometido en esto el gobierno de Toledo, el gobierno de García. Yo no sé si esto le llega a García, pero puede llegarle a muchos ministros y funcionarios y también podría llegarle al propio Alejandro Toledo, ¿no? Algunos dicen que el depósito que hay en Europa coincide mucho con las cuentas o los flujos de Coteva, ¿no? ¿Y al gobierno de Humala? Han habido una serie de postores únicos que coincidentemente Mira, han sido consorcios todavía no han brasileños. salido a la luz, pero que no te extrañe que más adelante se conozcan estos casos, ¿no? Es tremendo. No, sí. Se han metido en todas partes. Sí, es lamentable que las cosas se manejen así en Sudamérica, ¿no? Ahora, el consuelo podría ser que en todos lados se cuecen habas, ¿no? Hay miembros del buró político, del politburó chino que están en la cárcel, condenados a cadena perpetua. El número 2, 3, hombres poderosos del Partido Comunista Chino que están condenados a cadena perpetua por corrupción, ¿no? El consuelo, digamos, de tontos, o el consuelo que algunos suelen señalar, es que así es, digamos, la construcción de las sociedades. Lo importante es que estos casos se vayan destapando permanentemente, que los resortes de la sociedad abierta estén fiscalizando permanentemente, ¿no? Lo único, digamos, si de consuelo algo nos vale es que esto se puede enfrentar y se puede detener en su intensidad, vamos a ser más prudentes, cuando hay una sociedad abierta, ¿no? Cuando la prensa es libre, cuando el Poder Judicial es autónomo, cuando la Fiscalía es autónoma. Digamos, lo importante es que en el Perú caen, todo parece indicar, presidentes, desde los más encumbrados en el poder hasta los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, en el Perú es bien difícil hablar de impunidad en ese sentido, ¿no? Y en este momento. Claro, la izquierda siempre, con el tema de la corrupción, en una estrategia política de posicionamiento habla de impunidad. En el Perú no hay impunidad, ¿no? Hay presidentes y comandantes generales, ¿no? Presos. No, en el Perú no se puede hablar de impunidad. Gracias, Víctor Andrés, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, ahora vamos a dirigirnos a nuestro estudio porque queremos hacer una conexión vía Skype con la doctora Delia Muñoz. Ella está en este momento en Washington, en la OEA, donde se está discutiendo la designación de los nuevos magistrados, tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué está pasando allí? Hay una pugna muy interesante, así que vamos a la pausa chiquitita y regresamos para comunicarnos con Delia Muñoz.